El auto de los bolsos. Este es el auto de Centeno. Claro, y es una pieza clave en la investigación, en el escándalo de los cuadernos de las coimas. La pregunta es, Nacho Girón, bueno, gran trabajo. ¿Cómo encontraste el auto del que habla el país? Bueno, básicamente recorriendo las calles de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ahí estaba radicado este auto. Ustedes saben que en la investigación de las coimas hay dos grandes elementos importantes, los cuadernos y el auto. El auto no se lo había llevado la justicia ni la policía. Y te voy a dar un dato. Hasta hace un ratito nada más, los dueños del auto manejaban el famoso chofer de Oscar Centeno sin saber que estaban manejando. No sabían. No Se sabían. Ahora enteraron por expliquemos nosotros. por qué. ¿Centeno nunca lo tuvo su nombre? Nunca lo tuvo su nombre. A propósito, sabiendo acaso lo que hacía y que como mínimo rozaba la ilegalidad, no quiso poner este auto a su nombre, auto que tenemos chequeado, ha entrado numerosas veces, por ejemplo, a la Quinta de Olivos, se ha acercado a la residencia de Cristina Fernández de Kirchner. Esto lo tenés chequeado también por la patente, digamos. Sí, por supuesto, en un rato lo vamos a mostrar, pero él nunca quiso dejar su nombre y su apellido. Por supuesto, después también lo vamos a contar, su exmujer nos ha chequeado como una segunda fuente de que ese era el auto. Este que estamos viendo. Una pregunta, Nacho. O sea, este auto no era de una flota, sino que pertenecía a Oscar Centeno como remisero, digamos. Como remisero personal, ¿sí? Él mismo era el auto personal que él utilizaba para su trabajo de remisero, independientemente de que con su crecimiento económico empezó a montar una flota de remis. Veamos cómo llegaste ¿Cómo a llegaste? encontrarlo. Dale. El auto de los bolsos. Este que estás viendo es el remis de Oscar Centeno, el auto que transportó en infinidad de ocasiones a Roberto Barata, el ex número 2 de Julio Devido en el Ministerio de Planificación. Mirá, fíjate que este auto es el Toyota Corolla que nombra, por supuesto, en muchísimas ocasiones la investigación judicial por los cuadernos de las coimas. Acá se ingresa, por supuesto, al asiento del conductor y ese es el hueco clave, es el hueco que según las anotaciones de Oscar Centeno era utilizado para guardar los 8 cuadernos. Posición de conductor, un auto que Oscar Centeno usó al menos desde el año 2010 hasta el año 2014. Acá escuchaba las conversaciones que tenían en este lugar. Y llegamos también a un lugar clave que es nada más y nada menos que el baúl. Y acá, por supuesto, accedemos al baúl. Fíjate, por el modelo, un Toyota Corolla sedán 4 puertas, tiene un baúl bastante interesante. Dicen las anotaciones de Oscar Centeno que muchas veces se trasladaban papeles, pero muchas veces también bolsos con dinero, dólares y pesos. Este es el auto del que está hablando toda la República Argentina. Este es el auto que, según el relato de Oscar Centeno, el remisero de Roberto Barata, trasladó al menos, según la justicia, 60 millones de dólares, pero dicen algunos que podría ser mucho más dinero. Este es el auto. Y claro, a través de la patente, el primero de los chequeos, sabíamos que era ese vehículo. Le hemos protegido, claro está, para no divulgarla. Sí, sobre todo porque hay una familia que lo estaba utilizando hasta hace un ratito nada más sin saber que era el auto de Centeno. ¿Y vos tuviste contacto con ellos? O sea, ¿vos les informaste que este era el auto del que habla el país, el auto de los cuadernos que había transportado millones y millones según está allí registrado? ¿Y ellos qué dijeron? Bueno, a ver, la cocina de esta búsqueda del auto de Oscar Centeno, el auto del que habla el país, tuvo que ver en un momento, hace unas horas nada más, tocando un timbre de la dirección donde sabíamos estaba radicado este auto. Sí. Nos atendió una señora muy amablemente, le contamos y su primera reacción fue taparse la boca. Claro. No lo podía creer. Y dice, porque nadie está al margen de este escándalo. Totalmente. Y justo el auto que vos compraste es el auto de... Llama al marido, le dice que venga urgente a la casa, ahí nos juntamos, le contamos, lo chequeamos, nos cuenta la historia, cómo acceden a este auto a través de un mecánico amigo. Claro, ¿quién chequea qué pasó en ese auto en los años anteriores? Ellos nunca lo conocieron a Centeno. Nunca lo conocieron. Pero son los dueños posteriores, todo Exactamente. indica. Los dueños que vinieron después a ser dueños de Centeno. ¿Y qué te dijeron? Bueno, no lo podían creer. Digo, estaban estupefactos. De hecho, dudaron un buen rato en si mostrar el auto o no. Por eso también protegemos la patente, porque es un auto familiar. Hoy. No tienen nada que ver. Claro, exactamente. Es más, ¿sabes lo que nos dijeron hace un rato? Nos acaban de mandar un mensaje. Automáticamente mañana lo empezamos a vender. No lo queremos más. Pregunta, Dicen, es un auto maldito. En el momento donde arrancamos el noticiero y podemos confirmarle a los televidentes que teníamos esta imagen, que habías encontrado con el equipo periodístico del auto, nos preguntamos, ¿puede servir hoy para algún tipo de peritaje o pasó tanto tiempo que
el olor tan típico del dinero no estaría. Es buena pregunta y de hecho se la acabamos de hacer hace un ratito a algunas fuentes judiciales en Comodoro Pi y dicen que así como para ellos es importante hacer un allanamiento en las propiedades de Cristina Fernández de Kirchner, aunque haya pasado mucho tiempo, nunca se sabe qué puede haber en el auto. Así que dicen que probablemente después de la publicación de este material vayan a buscar este automóvil. Pero además, me parece, ¿no? En el cambio de manos, en el modus operandi de encubrir la propiedad del auto, hay también una lectura importante porque se está tapando mucho más. Totalmente. Y además que los dueños actuales nunca le hicieron una revisación profunda al auto. Simplemente se sentaron, se fijaron si andaba, si tenía buen kilometraje y lo empezaron a utilizar. Pero digo, si de pronto hay otros autos involucrados y se observa lo mismo, que los dueños no figuran como dueños, que si lo venden con otro nombre, que aparecen como fantasmas de su propio auto. Totalmente. Podrían empezar a tirar de un hilo que terminen más autos porque este no fue el único, fue el principal. Pero hay otros autos que trasladaron. ¿Y quién dio el nombre para aparecer como dueño del auto sin serlo? Así es. ¿Dónde ponía los bolsos mayoritariamente con dinero? Bueno, a ver, los bolsos iban en el baúl. Vamos a compartir justamente imágenes que tienen que ver con este Toyota Corolla del año 2010. Oscar Centeno lo compró el 13 de enero de 2010, según pudimos chequear. Lo tuvo al menos hasta el 22 de enero del año 2014, es decir, en todos esos años hizo muchos viajes y ahí están viendo justamente el baúl. Como decíamos en la nota, es un modelo sedán, ¿sí? O sea que tiene un baúl bastante grande, profundo, cómodo, si uno quisiera acomodar valija para una vacación o un viaje, o por supuesto para otras cuestiones. La verdad que para el que conozca este tipo de autos, un baúl realmente interesante. Y ahí lo tenés. Un auto muy vendido, muy familiar y que te permite, entre otras prestaciones, eso. Moverte. Espacio. Cómodamente y espacio, exactamente. Claro, y vamos a ver otro espacio del auto. Sí, porque, a ver, recién hablábamos de los bolsos, ¿dónde iban guardados? En el baúl. Y los cuadernos, los 8 cuadernos que registran todo, en ese lugarcito que estás viendo. Centeno lo tenía y lo manifiesta en sus videos, en ese rinconcito, por supuesto, no los 8 juntos, ¿no? El compartimiento de la puerta. Exacto. El cuaderno que correspondía al año donde estuviera manejando. Y es desde ese auto también que graba los videos, que después cuando entrevistamos aquí en Telefe Noticias a Hilda Horowitz, la ex mujer de Oscar Centeno, nos comprobaba que era su voz y que fueron grabados desde ahí. O sea, estamos mostrándote el vehículo del delito, pero también el vehículo de la evidencia, porque al tiempo que llevaba la recaudación de coimas según el testimonio de Centeno y todos los testimonios que se suman, además del registro en los cuadernos, también se producía allí el relevo de prueba. Sí, y es un auto que estaba perdido hasta hace instantes para la justicia, porque sabemos que lo habían empezado a buscar, no sin demasiado interés, al menos en esta etapa procesal del expediente de las coimas, y que finalmente aparece una familia, insisto con este dato porque me parece sorprendente, no tiene nada que ver, que se enteró por Telefe Noticias de que estaba manejando el auto del que está hablando todo el mundo. El dueño, el hombre, el esposo estaba trabajando. Estaba trabajando, de hecho lo esperamos. Lo llama a ella y le dice, vení que llegó Girón de Telefe Noticias y dice que este es el auto de Centeno. No había nada que explicar. Nada que explicar. Nacho, ¿y lo usaba para el trabajo al auto o lo usaba en la vida familiar? Esta persona, el actual dueño, lo usaba para el trabajo. Es un auto que durante los fines de semana tenía recorridos familiares habituales. Y de hecho, digo, un dato importante, cuando él empieza a hacer memoria y dice, ¿a quién se lo compré? Claro, al mecánico tal. Nosotros también pudimos chequear que ese mecánico tal tenía contacto asiduo con Oscar Centeno. No así, por supuesto, los actuales dueños, que no tienen nada que ver. Y que lo usó después de intermediario para la venta, para no aparecer en la venta. ¿Y podemos tirar de quiénes eran los anteriores dueños? ¿Él lo tenía como parte de su flota? Sí, él lo tenía como parte de su flota, pero atención con este dato, digo, siempre ocultando su verdadero nombre. Porque recordemos que Hilda, su ex esposa, también habló de que ella había sido involucrada en una supuesta remisería y que fue eso la que la motivó tenía miedo de ser usada como testaferro. Claro, yo no tengo nada que ver. En un ratito vamos a hablar con Hilda, por supuesto, pero sí, lo que está comprobado es que Oscar Centeno arranca moviéndose con este auto y algunos anteriores. Siempre le gustaba esta marca, digo, y este modelo, el Toyota Corolla, este es el que más utilizó. Y que después, al ver que el negocio de la remisería para el gobierno nacional era fructífero, empieza, sin avisarle a Roberto Barata, a tener más autos con los cuales hacía trabajo de remisería, en principio. Empezó a crecer en su flota, ¿por qué?
porque aparentemente no le daban el dinero que él creía que se merecía. Y otra cosa que, bueno, me despierta ahora curiosidad es saber en qué momento se desprende del auto. ¿Cuándo cambia de auto? Te lo digo exactamente, el 22 de enero del año 2014, ¿sí? Es decir, que después utilizó otro auto más hasta el final del mandato de Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto, a finales de 2015. Hay un breve periodo ahí donde utiliza otro auto, pero insistimos, este es el que mayor cantidad de bolsos, según el relato de los cuadernos, hizo Centeno. Exactamente. A ver, dos cosas importantes. El chequeo, sí, a través de los papeles, el chequeo de la patente, ¿sí? El chequeo y el seguimiento de dueños, ¿sí? Porque no estaba a nombre de Centeno, y el chequeo con ella. Con Hilda. Ella es Hilda Horowitz, por supuesto, la ex mujer de Oscar Centeno, que viajó en ese auto y que lo conocía. Entonces me parece que era necesario consultarle a ella solo para hacer un rechequeo final. ¿Es este auto? Hilda Horowitz, vos sos la ex mujer de Oscar Centeno. Sí, sí. ¿Durante cuántos años estuviste con él? Casi 10 años. ¿Reconoces este auto? Sí, obvio, sí, porque él hizo todo a nuevo esto. La madera esta la puso toda nueva. O sea, es el auto de Oscar Centeno. El remis principal de él. De él, sí, a donde llevaba a Barata a hacer sus cosas. Reuniones y lo que decía Centeno. Decime una cosa, ¿dónde guardaba los cuadernos? Acá. En ese hueco, principalmente. Sí. O sea, para tenerlos bien a mano y poder anotar cuando quiera. Claro, sí, cuando se bajaba el Barata, anotaría. Ahí todo. ¿Más o menos cuántos años habrá tenido este auto Centeno? Y yo calculo que 4 años, 5 años. O sea, que hizo muchos viajes con Barata acá. Sí, totalmente, sí, porque lo llevaba para todos lados siempre. Los videos que Oscar Centeno, tu expareja, graba muchas veces mostrando a Barata y mostrando distintas situaciones en la calle, ¿fueron grabados desde acá? Con este auto, sí, con este auto. Desde esta posición, la posición del conductor. Claro, sí, de la posición del conductor, sí. ¿Vos no tenés ninguna duda de que este es el auto? No, este es el auto de Centeno. Sí, estaba a nombre de otra persona, porque él no lo tenía a nombre de él, lo tenía de... No quería tenerlo a propósito a nombre de él. No, nunca tuvo los autos a nombre de él, salvo este último que compró otro Toyota, sí, es el nombre, supongo que debe estar a nombre de él. ¿Ustedes en un momento lo vendieron y lo perdiste de vista? Sí. ¿Hasta hoy? Hasta hoy, que la verdad que me quedé asombrada de verlo, pero sí. Es el Toyota de Centeno. ¿Qué sentís reencontrarte con este auto, que es el auto del que está hablando la Argentina? Y me mueve mucho porque muchos recuerdos, muchas cosas de estar con él. Y ya está. ¿Todavía te sigue poniendo mal hablar de él? Sí, la verdad que sí. Y ella es Hilda Horowitz, que está impactada, Hilda. Impactada está. Te duele todavía ver eso porque te remueve todo, ¿no? Sí, obviamente, mueve mucho y aparte fueron casi 10 años y aparentemente es como siempre digo en todas las notas, que él más de quererme como su mujer me usó como testaferro, no me usó como su mujer. Como su esposa, como la persona que amaba. Claro, te estafó. Claro, y sí, más que nada también yo lo que hice fue cubrirme yo a ver que iba a salir esto, en cualquier momento iba a salir a explotar. Y entonces me quise cubrir porque todo lo que yo firmaba, lo firmaba yo, no Centeno. Centeno nunca firmó, salvo firmó la Casa de Olivos y el Toyota último que se compró. Él no tenía nada a nombre de él. No, nunca. ¿Y los nombres de quién usaba? Primero usaba mi nombre, después usó a García Lupo, a su amigo, después usó al abogado de él, a su abogado, a Daniel Botinari, al hijastro de él, que este Toyota está a nombre de él, Luis Jiménez, Luis García Jiménez, ¿no? Algo así. José Luis García Jiménez. Ese. Y bueno, entonces él siempre todos los Toyotas los ponía a nombre de este chico. Hilda, estaba pensando, ¿no? Un detalle como el agregado de madera, en el auto. Sí, porque él era muy detallista, él era muy prolijo con todo. Se fijaba cada detalle de como todos con los cuadernos, era detallista. Sí, no, con los autos peor todavía. Si lo rayabas o le hacías algo o lo chocabas, te mataba. Se enojaba, se ponía chinchudo, pero él cuidaba el auto con más que su vida. Pensaba que si vos no hubieras tenido ese miedo, cuando ves la causa contra Barata, saber que te habían involucrado en firmar cosas que figurás casi como testaferra, si vos no hubieras ido a la justicia, nunca hubieran estado los cuadernos y nunca hubiera estado esta causa. No, nunca. No, sí. Yo fui primero, porque todos me preguntan cómo llegué a Buenavido. Yo llego a Buenavido, yo trabajaba en el Ministerio de Minería y Energía, ¿sí?
Una vez entro a la computadora, me fijo, leo, y había una causa que la llevaba Bonavido, que era el gas licuado, ¿sí? Me parece que era que lo tenía Roberto. Claro, correcto. Roberto, que tenía Barata involucrada. Sí. Entonces dije, para que me escucharan, porque si yo iba a cualquier otra oficina, no me iban a escuchar. Entonces yo me tiré el lance diciendo que vengo a hablar por Bernardo Centeno, ex chofer de Barata, y quería aclarar algunas cosas que estaba haciendo Centeno. Y ahí empieza todo. De ahí empieza todo. Y ¿Cómo eso se siente ahora con todo lo que pasó? No, yo me siento tranquila, salvo que a veces me agarra esa angustia por el tema de que recuerdos, eso fueron 10 años que pasamos tantas cosas y bueno, eso nada más. Pero yo me siento bien por el tema de que yo estoy siempre diciendo la verdad. Hiciste lo correcto. Hilda, no te vayas, ¿sí? No. Enseguida volvemos, te ofrecemos un vasito de agua, más pruebas y papeles. Hay más pruebas, vas a ver el auto adentro de Olivos. Este es el auto adentro de Olivos. El auto de Centeno. Ese auto estuvo en Olivos. Ya volvemos. Y todo arrancó cuando esta mujer fue a la justicia y dijo: yo no soy testaferra de nadie. Hilda sigue acompañándonos acá. Y a partir de ahí viene la sucesión. Alguien que entrega a un periodista los cuadernos de Centeno, que relatan todo lo que pasaba en este auto, Nacho. Sí. Pensá que todo se desarrolló ahí. La mayoría de las intervenciones de Centeno en esos 8 cuadernos suceden justamente en este Toyota Corolla, que hoy todavía la justicia no lo tiene. Recordamos por las dudas, lo tiene una familia que se enteró hace un ratito nada más que este auto era el auto que usaba Oscar Centeno. ¿Y cuánto le tocaba a Centeno? Le decía Hilda recién fuera de cámara. Bueno, no sabe Hilda cuánto, pero que se hizo unas varias casas, sí. Sí. Ese primero compró la de Bartolomé Mitre, 2227, planta baja 2, ahí en 11, se la compró en dólares, porque eso lo sé, porque no iba él, iba yo, y le depositaba en el banco que está ahí en Rivadavia 2470, lo depositaba una señora que vivía en Estados Unidos, y esa plata iba para Estados Unidos. Después una casa en un country. No, en la casa del country la hizo Barata. ¿Barata? Barata, en Mapuche. En Mapuche. Sí. ¿Y él qué se hizo con los mismos? El mismo arquitecto que usó Barata para hacer su casa, Centeno usó para Olivos. Los mismos albaniles y el mismo arquitecto. Y después la casa donde vive ella. Y después la casa donde vive ella. ¿Que te la regaló en teoría? ¿Cómo fue esa historia? Y no sé si me la regaló, pero para que me callara y que me quede quieta, según él dice que la compró Barata. Pero yo no creo que Barata haya comprado el departamento. Así que fue Centeno, porque Centeno vino a acompañarme a mí el día que compró el departamento, ahí con Mafi, en la avenida Callao, al banco, y estaba la dueña y el hijo, yo y Centeno, ahí él trajo su mochila y depositó la plata en dólares. Una mochila en vez de un bolso. Sí. O sea, una parte, más allá de lo que él seguramente creía que le correspondía más, una parte de lo que trasladaba acá se lo llevaba. Sí. Y tenemos elementos. Sí, a ver, estamos mostrando entonces por primera vez este auto, el auto de Oscar Centeno, un auto muy buscado, y queremos contarte lo que vendría a ser la historia clínica del automóvil. Así que vamos a compartir lo que se llama formalmente el informe de dominio. Por supuesto, insistimos, vamos a tapar la patente para custodiar, proteger la identidad de la familia que hoy lo usa sin saberlo, ¿sí? O al menos no lo sabía hasta hace un rato. Lo que queremos destacar acá básicamente es lo siguiente: no vas a encontrar a propósito el nombre de Oscar Centeno. ¿Por qué? Porque él mismo lo cubría, como bien explica Hilda. Por más que este era un simple remis, o supuestamente debería ser un simple remis, se ocupó y se preocupó de no poner su nombre en los papeles. Salvo el último auto, ninguno, Hilda. No, a ver, utilizaba testaferros, sí, y el auto tiene pocos dueños. Exactamente. Debería estar Centeno. Pocos dueños. Prueba de que tres nunca. En total. Y ahora un matrimonio que comparte el 50% del auto, 50% cada uno. Ahora, patente, dominio, la palabra de Hilda, sí, y un elemento más. A ver, nosotros tenemos la patente, ¿sí? La conocemos. Es una patente, eso sí se llega a ver, que es de las viejas, sí, ¿no? Claro. No de las nuevas tipos de patente de Mercosur. Bueno, fuimos al registro de ingresos a la Quinta de Olivos. ¿Y? Y encontramos esa patente. Fíjate, vamos a compartir el registro. A ver, uno de los tantos registros. Esto sucedió el 17 de marzo del año 2010.
ahí lo vas a ver en pantalla, que justamente dice que entra en ese auto, esa patente, ese dominio, el licenciado Barata, a las 11:20 de la mañana, se va a las 12:35. ¿Se entiende? Ese auto, el que hoy mostramos en Telefe Noticias, estuvo muchas oportunidades, pero te mostramos esta, en la Quinta de Olivos. Claro, y uno piensa, bueno, si fue a la Quinta de Olivos y era tan obsesivo, ¿lo anotó en los cuadernos ese día? La respuesta es sí, lo anotó en el cuaderno número 5. Entonces, 17 de marzo del año 2010, fuimos a buscar el cuaderno, ahí tenés el cuaderno, nos vamos a acercar a la hora de ingreso, que coincide justamente con el registro de la Quinta de Olivos, ¿sí? El registro oficial, 10:45, voy a leer textual. Del ministerio lo llevé al licenciado Barata, por supuesto, y a Nelson, que es Nelson Lazarte, el ex secretario de justamente el funcionario de planificación. Y dice, lo llevé a la Quinta de Olivos, atención, a reunirse con Néstor Kirchner, donde le dio instrucciones para la recolección de dinero para la tarde-noche. Ni más ni menos. Lo estamos leyendo textual del cuaderno. Cuaderno 5, 10:45 del 17 de marzo de 2010. Hay otros registros. Nosotros te mostramos uno para ejemplificar, pero por ejemplo, vuelve este auto el 20 de mayo de 2010, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, dice que Néstor Kirchner le dijo a Barata, y cito textual, qué pobres que estuvimos esta semana, ¿sí? Esto 20 de mayo de 2010. Y te digo uno más. Este auto con esta patente adentro de la Quinta de Olivos, escribe Oscar Centeno, por supuesto la expareja de Hilda Horowitz, que acá nos acompaña, dice, fuimos para la Quinta de Olivos y mientras yo esperaba, dice Centeno, en el auto con los bolsos lo conté y había fajos de $100.000. Todo esto contados de este auto. Mientras yo esperaba, claro, él se quedaba, bajaba el licenciado Barata y él se quedaba con la plata. Mirarla la miraba. Sí, la miraba. Y la en contaba. algunos casos, no en todas las oportunidades, por supuesto, ¿no? ¿Qué le decías a Centeno? No, es lo que me decía a mí específicamente, que lo que él anotaba, porque yo nunca supe lo que él anotaba, sinceramente, que eso, lo que él anotaba, lo iba a usar para el día de mañana cuando se terminaba la gestión y Barata le soltaba la mano. Lo abandonaba. Claro. ¿Y por qué nunca leíste? Porque vos sabías que estaban los cuadernos, pero ¿por qué nunca los leíste? Por miedo a decir, cuando había una discusión, salvo que siempre los fines de semana no faltaba una discusión, entonces digo, si leo, voy a decirle a él, cuando me enojo, lo que dice el cuaderno, y tenía miedo que se arme otra vez el lío, y entonces preferí no saber lo que decían los cuadernos. Pero no miedo que te matase. No, matarme no, porque yo por saber que lo que describía no, pero sabía que en algún momento, lo que pasa es que él ni nadie, ni hasta mi familia pensó que yo iba a hacer lo que estoy haciendo ahora, que me iba a animar a tanto. Lo que pasa es que fueron muchas cosas que pasé con él y mucha rebaja y mucha humillación a mi persona, y entonces dije, no, hasta acá llegué y bueno, acá hice todo lo que hice. ¿Qué querés para él? ¿Qué deseás para Centeno? Nada. Que lo único que le puedo decir es que si me hubiese escuchado, se hubiese comportado como tal, como mi marido, o de poner las cosas como correspondía. Me refiero a ser pareja, no a la casa, ni auto, ni nada. Me refería a eso, a respetarme un poco más como persona. ¿Y nunca le dijiste, che, Centeno, lo que estás haciendo está mal? No, porque yo al contrario, yo le decía, porque él como me decía a mí que esos cuadernos lo iba a usar para Barata, entonces yo le decía, no lo uses porque tenés una familia atrás, tenés un montón de hijos. ¿Te daba miedo? Sí, claro, a mí me daba miedo porque yo en ese momento estaba con él y digo, ni sabiendo lo que decía, le digo, no lo uses, le digo, porque vos tenés muchos hijos, tenés nietos, tenés una gran familia atrás, no es que estás vos solo. Le digo. ¿Él te decía que iba a buscar guita? ¿Te lo contaba eso? No, nunca. ¿Nunca te contó eso? No, salvo que me decía que venía a casa y me decía, sí, hoy lo llevé a robar o lo llevé a la cueva, pero después me tiró migajas. Esas eran las 3 palabras que él usaba. ¿Vivía enojado con Barata? Como que Barata no lo valoraba o no le daba la guita que él creía que le correspondía, ¿o no? Algunos días. Dependía del día. Depende. ¿Y cuando cobraba bien, vos te dabas cuenta que venía como una guita porque le cambiaba el humor o no? Y sí, a veces venía bien y no sé si era por eso, pero sí, a veces venía bien. Y a veces venía mal cuando no cobraba bien, Sí, ¿no? sí, a veces venía chinchudo, se venía sacando la camisa por el medio del patio y sacándose la corbata y venía el chinchudo, sí. En estos días, cuando aparecen
los funcionarios más importantes del pasado gobierno, pero aparecen también, no sé, los empresarios más grandes de este país. Y mirás la tele. ¿Tuviste miedo en algún momento? No, yo miedo nunca tuve. No es que tengo miedo de lo que está pasando. O sea, yo no fui la que dije tal cosa o hice tal cosa. Yo siempre digo que fui por Centeno. El que se asustó fue Centeno, al de enterarse de que yo había ido a Comodoro Pi, sacó los cuadernos, se los dio al amigo pensando que el amigo no iba a hacer nada y ahí el amigo, se ve que Centeno le dijo, mirá que Hilda fue a Comodoro Pi, por eso te doy los cuadernos, supongo yo, porque si no, ¿cómo se lo va a llevar? Y se lo entregó a él. Y el amigo, a enterarse que yo fui seguro, dijo, porque en una nota dijo al señor de la Nación, le dijo, no, yo me enteré que la ex mujer de Centeno, Hilda Horowitz, había ido a Comodoro Pi, por eso que vine y entregué los cuadernos. Hilda, gracias. No, a ustedes. Gracias. Un placer conocerlo. Porque Hilda, lo podemos contar, Hilda nos veía desde hace siempre. No sé cuántos años. Siempre. Así que es un placer conocerte, de verdad, que has estado acá y que nos has ayudado a esto, a saber que, tras investigación de Nacho y nuestro equipo, este es el auto de Centeno. Y que el auto existe, ¿no? El auto existe y ahora, por supuesto, a partir de las próximas horas deberá actuar la justicia y ver si, por supuesto, sirve de alguna medida para la causa judicial que se está desarrollando. Gran laburo, Nacho. Un placer. Gracias, Hilda. No, a ustedes.